Adrián despertó con la certeza visceral de que estaba a punto de perder para siempre al amor de su vida. Un frío metálico se le había alojado en el pecho durante la noche, y ahora, al abrir los ojos, lo encontró allí, pesado e inamovible. Nada de lo que intentara en los últimos días parecía detener esa marea creciente que amenazaba con arrastrar a Valeria lejos de él, y con ella, su propia estabilidad. Este miedo al abandono, un motor oculto que contaminaba cada una de sus decisiones, cada palabra y cada silencio, era una sombra antigua, un eco de lo no reconocido en su psique, como diría Carl Jung. A sus 33 años, Adrián era un creativo talentoso, un perfeccionista silencioso que en la superficie solo buscaba proteger su relación, construir un futuro seguro. Pero en lo profundo, su motivación oculta era mucho más sombría. Evitar a toda costa repetir el abandono que marcó su infancia. Valeria, de 31, era su polo opuesto, una médica humanitaria, idealista y libre. Su motivación explícita era amar sin cadenas, explorar el mundo, y la oculta, demostrar que su voz jamás volvería a apagarse. El verdadero antagonista en esta historia no era una persona, sino la propia sombra de Adrián, ese conjunto de impulsos negados que buscaban control y seguridad a cualquier precio. Su motivación era mantenerlo a salvo, aunque en el proceso lo destruyera. Más tarde, la doctora Vega, una analista junguiana, asomaría como una posibilidad remota, una guía que buscaría llevar a Adrián hacia la individuación, aunque eso significara ver cómo la máscara que lo protegía se desmoronaba. Y luego estaba Gabriel, viejo amor de Valeria, y para Adrián un rival simbólico, el espejo de lo que temía no poder ser. La motivación de Gabriel era simple: acompañar a Valeria en una misión donde ella se sintiera vista, valorada. La familia de Adrián también jugaba su papel en esta tensión. Elena, su madre, una devota que confundió amor con sacrificio total, y Hernán, su padre errante, cuyas promesas de vuelta siempre llegaban tarde. De ellos, Adrián había heredado un legado emocional de amor condicionado. El contexto emocional actual era un polvorín. Valeria sopesaba una oferta para viajar con una ONG, una oportunidad que la llenaba de alegría por su propósito, pero que a Adrián le provocaba un pánico visceral ante la distancia y el fantasma de la pérdida. El incidente detonante ocurrió una mañana. Un mensaje ambiguo en el teléfono de Valeria reavivó el complejo de abandono en Adrián, iniciando una cadena de microcontrol que para él parecía sensata, pero que en realidad se envenenaba día a día. Externamente, Adrián mantenía una máscara social de hombre confiado y comprensivo. Por dentro, tomaba un inventario secreto de riesgos, rutas, horarios y cada rostro que pudiera competir por su lugar en el corazón de Valeria. Lo que Adrián haría para no perderla, lo empujaría, paso a paso, a la orilla exacta de aquello que más temía. 3 errores invisibles lo arrastrarían hacia el abismo del corazón: confundir apego con amor, proyectar su sombra en el otro y controlar para sentirse seguro. El primer goteo de traición llegó una noche cuando revisó el teléfono de Valeria mientras ella dormía. Su justificación interna fue protegerla, pero la consecuencia real fue romper un hilo de confianza sin que ella lo supiera. El primer acto de venganza pasiva se manifestó en silencios milimétricos, castigos de hielo que buscaban reconocimiento. Su sombra aprendía que así obtenía atención. Cuanto más negaba su miedo, más dirigía su vida desde esa sombra. Lo inconsciente no visto estaba al volante. Las señales tempranas aparecieron en pesadillas recurrentes: estaciones de tren, maletas perdidas, un niño con una llave oxidada que no encajaba en ninguna puerta. Luego, Gabriel reapareció por casualidad en una foto grupal. Para Adrián no había casualidades, solo presagios. Para Jung, sincronías pidiendo que miráramos adentro. Valeria brillaba al hablar de la misión. Adrián la admiraba y a la vez resentía en silencio, un equilibrio raro entre orgullo y amenaza. Una grieta en su familia se hizo evidente cuando Elena sugirió que quien ama se queda. Adrián escuchaba consejos de obediencia, no de individuación, y el legado de control buscaba perpetuarse. La doctora Vega asomaba como una posibilidad. Una amiga recomendó terapia analítica. Adrián lo consideró un lujo innecesario hasta que sintiera el filo de su propia angustia. Una prefiguración se manifestó en una mariposa negra posada en el alféizar de su ventana, un símbolo de metamorfosis y duelo, el anuncio de lo que debía morir para que algo digno naciera. La fecha de respuesta de la ONG se acercaba. Cada día, Adrián medía el pulso de la relación con instrumentos invisibles de sospecha. La pregunta guía martillaba su mente. ¿Qué perdería exactamente si dejara de controlar? La respuesta por ahora lo aterraba más que la distancia.
Cada elección de Adrián en los próximos días tendría un costo emocional. El reloj de su patrón inconsciente ya había empezado a contar. Finalmente llegó el correo que confirmaría el viaje de Valeria. Al abrirlo, Adrián descubrió que la decisión no era solo de ella, sino también de la parte de sí mismo que se negaba a mirar. Aquel correo se abrió como una puerta al pasado, transportando a Adrián a la imagen de un niño frente a una puerta entreabierta, escuchando promesas que flotaban y nunca aterrizaban. Era la memoria vívida de su padre, Hernán, despidiéndose con la promesa de volver pronto, una frase que se convirtió en el eco de un amor condicionado, de un cariño que se iba y no regresaba igual. El niño aprendió entonces que amar dolía y que quien se marchaba rara vez volvía por completo. Esa semilla, el complejo de abandono, brotaba cada vez que Adrián percibía la menor distancia emocional en Valeria, convirtiendo su relación en un campo minado, donde su cuerpo recordaba el dolor antes que su mente lo procesara. Su máscara de pareja ideal, su persona pública, compensaba la vergüenza de sentir una necesidad tan profunda y primitiva. Pero debajo, en la sombra, bullían los impulsos de control, los celos, un rencor silencioso y justificaciones brillantes para cada acto de vigilancia. Carl Jung lo había advertido. Lo que negamos nos somete. Hasta que lo inconsciente se hiciera consciente, dirigiría la vida y lo llamaríamos destino. Adrián, sin saberlo, proyectaba en Valeria su propia parte femenina interna no integrada, su ánima. Buscaba desesperadamente que ella calmara su caos, en lugar de abrazarlo él mismo. El incidente creciente ocurrió en la celebración de despedida de una colega. Gabriel apareció y con él un torrente de historias compartidas con Valeria, risas libres y sinceras. Para Adrián, esa alegría era una amenaza latente. Poco después, en un acto impulsivo que él justificó como planificar sorpresas o estar disponible, geolocalizó discretamente el teléfono de Valeria. En el fondo era patrullar su miedo. La venganza silenciosa no tardó en manifestarse. Elogió a una compañera de trabajo frente a Valeria con una precisión quirúrgica, buscando cosechar celos. Fue una satisfacción fugaz que, sin embargo, aseguró una grieta más en la confianza. Un nudo se formaba en su estómago cada vez que Valeria hablaba del futuro en primera persona, de sus planes con la ONG. Su mente traducía esa autonomía como un abandono inminente. Intentó hablar, pero sus palabras eran elegantes envoltorios sin el mensaje profundo. Tengo miedo. Sin esa verdad desnuda, todo sonaba a crítica o a un rumor defensivo. Un día, encontró una carta vieja en una caja. Valeria la había escrito años atrás, una promesa a sí misma de no repetirse ni perderse por nadie. Leerla fue una confrontación interna. Comprendió que la libertad de Valeria no era en su contra, pero su sombra lo tradujo como una amenaza de irrelevancia. La intervención de su madre, Elena, con su consejo de sostenerla con más fuerza, lo empujó a confundir amor con dependencia. Su yo adulto cedía a patrones infantiles. Así comenzó la vigilancia emocional. Un inventario de gestos, tiempos de respuesta, entonación. Analizaba el amor como si fuera un algoritmo a optimizar. Las noches de insomnio, la cafeína, la obsesión por las estrategias. Huía al hacer para no sentir, permitiendo que la ansiedad ganara terreno. La máscara comenzó a sagrietarse. Comentarios pasivo-agresivos, suspiros medidos, bromas con filo. Valeria percibía una sombra más que una mano que la sostenía. Una nueva señal onírica lo persiguió. Un tren partiendo sin él, la llave oxidada mirándolo. No encajaba porque estaba intentando abrir la puerta equivocada. Valeria, con una dulzura honesta, le preguntó si todo estaba bien. Adrián, atrapado en su negación, dijo que sí. Se perdió el puente más corto hacia la intimidad. Su sombra tomó nota. Los silencios funcionaban, el control también. La próxima vez exigiría más. Como toda adicción, pediría dosis crecientes. La creencia errónea de confundir apego con amor, de ceder límites por miedo a perder, de confundir paz con la ausencia de conflicto, se arraigaba. Gabriel le escribió un mensaje neutro de logística, pero Adrián lo leyó como una declaración de guerra, la proyección convertida en realidad. La doctora Vega volvió a su mente. Una frase de Jung que había leído en un hilo resonó. Aquello que más necesitas está donde menos quieres mirar. Intentó una reparación superficial, prometer un viaje, planear sorpresas. Eran curitas sobre una fractura, más show que raíz. La fecha de la ONG llegó. Valeria fue aceptada y su rostro se encendió con una luz genuina. En el de Adrián, una sonrisa rígida anunciaba la tormenta interna que se avecinaba. Y entonces, en su buzón, Adrián encontró una nota sin firma, con una sola frase devastadora.
Cuando intentas retener, ya empezaste a perder. Ahora, con el miedo creciendo como una enredadera invasora, la sombra de Adrián declaró su estrategia: el control. Su primer movimiento fue sutil, pero cargado de veneno. Las contraseñas compartidas, presentadas como un gesto de transparencia, fueron exigidas bajo el disfraz de un acuerdo mutuo que en realidad era una prueba de lealtad. Cada notificación en el teléfono de Valeria despertaba en Adrián una taquicardia galopante. Cada risa ajena, percibida como una amenaza, hacía que su mundo se encogiera al tamaño de su paranoia creciente. Luego vinieron las microagresiones sutiles, correcciones al hablar que buscaban moldear la voz de Valeria a sus expectativas, recordatorios de supuestas deudas de cariño que la anclaban a él, anclajes de culpa elegantemente disfrazados de preocupación. El control se convirtió en un hilo invisible que tejía una red cada vez más apretada alrededor de la casa y de la propia Valeria. La doctora Vega, esa posibilidad latente, finalmente se materializó. Adrián concertó una consulta inicial, arrastrado por una desesperación que ya no podía ignorar del todo. Ella, con una calma perturbadora, comenzó a dibujar el mapa de su sombra, a diferenciar entre el cuidado genuino y la posesión asfixiante, a hablar de la higiene del vínculo a través de la honestidad radical. Adrián lo entendía con la cabeza, pero su estómago se rebelaba. Si soltaba las riendas, sentía que se disolvería, que el niño interno que aún temblaba en su interior se desintegraría. Un nuevo sueño, el tercero, se le presentó como un signo inequívoco, una mariposa negra atrapada en un frasco. Abrirlo significaría perderla, dejarla ir a su libertad, cerrarlo, asfixiarla. Era el símbolo central de su dilema, de su incapacidad para encontrar un punto medio. Este sueño revelaba su tercer error fundamental: confundir el apego con el amor. Un paradigma tóxico que convertía una relación que debía ser un refugio en una jaula, pues el afecto genuino, el amor verdadero, exige siempre dos libertades. La escena catalizadora no tardó en llegar. Una foto casual de Valeria y Gabriel coordinando insumos para la misión. La sonrisa de ella, despreocupada y profesional, desató en Adrián una cascada de proyecciones. La ética de servicio, la vocación de Valeria, fue malinterpretada por su mente distorsionada como un coqueteo, una traición inminente. La venganza, fría y calculada, se puso en marcha. Adrián comenzó a coquetear con Inés, una colega, buscando equilibrar las cuentas invisibles de su resentimiento. Fue un placer agrio, una victoria pírrica cuyo costo emocional sería inmenso. Luego, en un acto que creyó proteger su pareja, pero que en realidad saboteaba el propósito de Valeria, filtró sin querer un rumor que dañaba el tiempo de ella en la ONG. Fue una traición al proyecto de vida de la mujer que decía amar. La doctora Vega, en su sabiduría, nombró lo innombrable en la siguiente sesión. Le dijo a Adrián sin rodeos: lo que haces por miedo destruye lo que dices amar. Elegirás entre el control y el respeto. La negación fue su escudo. Racionalizó su conducta como cuidado, como protección. Su sombra aplaudía, mientras su yo consciente perdía terreno, ahogado por las justificaciones. La llamada de su madre, Elena, con sus frases de sacrificio y deudas afectivas, solo sirvió para reafirmar en Adrián las narrativas de amor condicionado. Reforzó las cadenas que lo ataban a patrones disfuncionales. El dolor en el pecho, al imaginarla lejos, se volvió un síntoma físico recurrente. Su sistema nervioso clamaba por regulación, pero él respondía con más estrategia, más control. Hubo un breve momento de ternura real, una nota esperanzadora que se coló entre la tensión. Cocinar juntos, reír sin espinas, sin la sombra de la sospecha. Fue la prueba viva de que la conexión era posible sin vigilancia, sin el alambre de púas del miedo. Pero Adrián, en su autoengaño, confundió esa tregua con una solución. No abordó la raíz del problema. La calma era apenas espuma antes de la ola que se avecinaba. Escribió una carta a sí mismo enumerando sus miedos y sus promesas verdaderas. Pero la guardó por vergüenza, perdiendo una oportunidad de intimidad consigo mismo. La información que explotaría llegó al día siguiente. Un correo de Valeria pidiendo hablar sobre Gabriel. Su título, «Necesito hablar contigo sobre Gabriel», sonó a confesión en la mente de Adrián. Para él fue la alarma máxima. Se preparó para el combate. Recopiló capturas de pantalla, horarios, pistas. Construyó un caso, no un puente. El juicio interno ya había dictado sentencia. En su percepción sesgada, olvidó todo lo luminoso de Valeria. Solo veía el riesgo. La sombra había convertido a la persona amada en un objeto a controlar.
Por un instante, una última señal de conciencia lo detuvo. Recordó la mariposa, sintió el frasco en su mano. Dudó un segundo. Luego apretó. En un rincón de su casa familiar, Elena guardaba una caja con fotos de cuando Hernán se fue. La historia latía en paralelo, pidiendo un fin distinto para Adrián. La inminencia del colapso era palpable. La reunión estaba pactada para esa tarde. La verdad tocaría la mesa. Según Jung, lo reprimido regresaría con fuerza de destino. Adrián eligió llevar pruebas en vez de preguntas. Decidió tener razón, aunque su corazón pidiera comprensión. Fue un punto de no retorno emocional. Al abrir el correo completo, Adrián descubrió una línea que no había visto antes y que podía transformar todo. Necesito contarte algo sobre mí, no sobre Gabriel. La conversación comenzó con nervios blandos que flotaban en el aire denso de la sala. La mesa de la cocina, testigo de tantos desayunos compartidos, se erigía ahora como un altar y una arena a la vez. Ambos llegaron con un miedo palpable, cada uno cargando una historia propia, un peso invisible en sus hombros. Valeria, con la mirada firme pero una ligera temblorina en las manos, expuso su dilema real. La misión de la ONG la llamaba con una fuerza ineludible, no por capricho, sino porque su propia niñez había necesitado médicos que nunca llegaron. Su vocación, explicó con una voz que vibraba con pasión, no competía con el amor que sentía por él, sino que lo inspiraba, lo ampliaba. Pero Adrián no escuchaba la música de su propósito. Solo percibía las notas disonantes que confirmaban su temor más profundo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera siquiera traducir las palabras. Un nudo se apretó en su estómago. La sangre le zumbó en los oídos. En lugar de responder, estalló en un reproche crudo y doloroso. Sacó su teléfono mostrando capturas de pantalla, detallando horarios, tejiendo una red de deducciones que en su mente eran irrefutables. Confundió evidencia con verdad. Control con cuidado, sin percibir la abismal diferencia. Valeria, al ver la vigilancia explícita, sintió como un hilo esencial de confianza se deshacía dentro de ella. Su rostro, antes abierto y expresivo, pronunció una sentencia silenciosa. No soy un objeto a custodiar. Comprendió en ese instante que no había habido engaño con Gabriel. Su infidelidad era al pacto de respeto, a la libertad de su ser. Adrián había cruzado una frontera invisible sin darse cuenta, o quizás sin importarle. La venganza que había planeado con Inés se volvió contra él con una crueldad inesperada. La foto insinuante que Inés publicó, un intento mezquino de equilibrar las cuentas invisibles, fue vista por Valeria. El daño rebotó, el teatro se desmoronó, dejando al descubierto la patética realidad. En ese momento de cruda exposición, la voz ausente de la doctora Vega resonó en su memoria. Lo que niegas te somete. El control, que creyó dominar, ahora lo tragaba entero. Como si el universo conspirara para mostrarle el reflejo de su propia historia, su padre, Hernán, reapareció borracho en la puerta, repitiendo el guión de ausencias y excusas. Era un espejo patrimonial en tiempo real, una herencia de dolor y abandono que Adrián no quería reconocer. La tensión se desbordó en una ruptura pública, una discusión en la calle donde los ojos extraños de los transeúntes actuaban como un jurado silencioso. La intimidad sangró en la vereda y la vergüenza enterró cualquier palabra posible de reconciliación. Valeria, con una dignidad inquebrantable, declaró que se amaba más a sí misma que a su miedo. Su decisión de irse no era contra él, sino a favor de su propia dignidad, de su propósito. En un acto mezquino, Adrián decidió castigarla, retirando un viaje sorpresa que había preparado. Fue un gesto que degradó su propia imagen, el niño interno pateando el tablero en una rabieta final. El silencio posterior en la casa fue ensordecedor, como un museo después de un terremoto, con objetos intactos y un alma fracturada. La mariposa negra, antes un presagio, ahora yacía inerte junto a la ventana, una concentración final de la fatalidad. El dolor se instaló como un maestro cruel, taquicardia, manos frías, una rabia errante que buscaba dónde anclarse. La emoción clamaba por una expresión sana, pero Adrián solo encontró refugio en conductas viejas. La llamada de Elena, con su última arenga para retener, almacenar y cercar, encontró en Adrián a alguien que por primera vez sentía que ya no calzaba en ese molde. El eco de Jung, lo que resistes, persiste, se materializó brutalmente. Todo su esfuerzo por detener la pérdida la había precipitado. Disociado, Adrián caminó sin rumbo, mirando vidrieras como si fueran vidas ajenas, incapaz de entrar en sí mismo. Mientras tanto, desde la ONG, Valeria confirmó su viaje. Fecha y hora.
Una claridad sin arrogancia, estableciendo límites sanos. La ruptura formal se materializó en cajas, libros, ropa doblada sin dramatismo. Una despedida sobria y mortal. El amor, cuando se protege, no hace ruido al morir. Adrián solo consiguió decir un gracias roto, reteniendo las lágrimas como si fueran pruebas de fortaleza, un autocastigo más que entereza. Su sombra, exultante y exhausta, había ganado el control, pero había perdido el vínculo. Una paradoja resuelta con devastación. El umbral del aprendizaje se abrió. El dolor verdadero comenzó cuando el teatro se desarmó, ofreciendo la posibilidad de mirar desde otro lugar. Un mensaje anónimo llegó a su teléfono, con su propia foto vigilando y la frase exacta que lo desnudó. Esto es lo que haces cuando tienes miedo. El suelo moral desapareció bajo sus pies. La noche se derrumbó con la casa. Cada viga crujía, no por el viento, sino por el peso de la verdad desenterrada. El futuro, antes un camino trazado con cada suspiro de Valeria, ahora se había vuelto líquido, inacible. El control, esa armadura que Adrián había forjado con tanto esmero, se deshizo en polvo, inútil para contener la marea de la desolación. Adrián tocó fondo, no con el estruendo de un impacto, sino con la silenciosa y lacerante humildad de quien ha perdido todo lo que creía poseer. El llamado a la doctora Vega fue un acto de desesperación y a la vez el primer soplo de aire fresco en meses. La cita urgente, pactada para la mañana siguiente, era una rendición. Por fin, Adrián decidió mirar hacia adentro, hacia el abismo que había evitado con tanto afán. La sesión inició con un silencio denso, cargado de todo lo no dicho y un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. La doctora Vega, con una calma que contrastaba con su tormenta interna, comenzó a trazar el mapa de su sombra. Identificaron el complejo de abandono, el guión aprendido en casa, la danza macabra entre amor, apego y control. 3 caminos que Adrián había confundido en uno solo, sinuoso y destructivo. El sueño recurrente de la estación de tren, el niño con la llave oxidada y el tren que partía sin él cobraron un nuevo significado. La doctora Vega le explicó que la llave no abría a otros, sino a su propio cuarto cerrado, a su ser más íntimo y olvidado. En esa revelación, Adrián confrontó el error de proyectar su sombra. Vio con dolorosa claridad que había visto en Valeria lo que en realidad no toleraba en sí mismo. El impulso de libertad, la voz propia que él mismo había silenciado por tanto tiempo. La catarsis llegó sin espectáculo, en forma de lágrimas honestas, de una vergüenza nombrada y reconocida. La emoción, al ser mirada sin juicio, perdió su veneno, transformándose en una oportunidad de sanación. La doctora Vega le asignó una tarea práctica: escribir una carta al padre y otra al niño de la estación. Era un ejercicio para devolver responsabilidades que no le correspondían y a la vez para rescatar la inocencia que había quedado sepultada. El encuentro con su padre, Hernán, fue inevitable. Fue un momento de confesión, de reconocer la cobardía heredada, el patrón de hombres que se habían ido antes de irse. Por primera vez, Adrián vislumbró la posibilidad real de cortar ese hilo, de reescribir su propia historia. En un ritual simbólico, Adrián quemó la copia de la llave oxidada que había dibujado en terapia. Fue un compromiso silencioso y poderoso de no forzar cerraduras ajenas, de respetar los límites de los demás. El fuego, testigo de su promesa, consumió el símbolo de su control. Comenzó a reconectar con su cuerpo, a través de la respiración consciente, caminando sin destino para sentir sus pies, permitiendo que su sistema nervioso aprendiera a no vivir en alerta constante. La doctora Vega le propuso un ejercicio: anotar cuántas microdecisiones diarias nacían del miedo para abrir espacio a elecciones de amor. El error de intentar controlar el destino se hizo evidente en cada anotación. En un acto de reparación silenciosa, Adrián escribió un mensaje a Valeria, sin exigencias, solo asumiendo su responsabilidad. No lo envió aún, aprendiendo a sostenerse por dentro, a no buscar en la respuesta externa la validación que ahora debía encontrar en sí mismo. La conversación con Elena fue difícil, pero necesaria. Honró la entrega de su madre, pero puso límites a la doctrina del sacrificio, redefiniendo el amor como libertad y presencia. Mientras paseaba por un parque, una mariposa negra real cruzó su camino, un símbolo de metamorfosis que no pedía permiso, solo espacio. Comenzó un diario de sombras, listando celos, el impulso de controlar, la sensación de vacío. Los leía sin fusión, eligiendo un pequeño acto distinto cada día. Una pequeña redención llegó al llamar a Inés para aclarar la foto, asumiendo el daño y pidiendo no alimentar triángulos. Fue un gesto de adultez, de tomar las riendas de su propia sombra.
La lógica junguiana se grabó en él. La individuación no es encontrar pareja, es encontrarse. Luego, amar desde ese lugar completo. Una sincronía inquietante lo sacudió. Un aviso de protesta en la frontera donde estaría la ONG de Valeria. La situación era tensa y riesgosa. El miedo ahora tenía dientes reales. La doctora Vega le planteó una decisión de coraje. Si iba no sería para rescatar, sino para sostener sin invadir. Si no iba, por primera vez confiaría. Ambos caminos eran un examen. Su preparación interna se centró en una frase ancla para no cruzar límites. Recordar que el amor no se impone, que el respeto antecede a las palabras. La última conversación con la terapeuta fue para acordar señales de alarma y prácticas de regulación. El adulto en Adrián tomaba el volante. Compró un boleto, sin anunciar, sin amenazar. Elegía presencia sin control, un ensayo de braveza. La pregunta fundadora resonaba en su mente. ¿Puedo amar incluso si el resultado no es el que deseo? La respuesta definiría su próximo capítulo. En la ruta, una noticia. La protesta se había salido de control. Sirenas, gas, desorden. La posibilidad de perderla ahora era literal. La furgoneta se detuvo abruptamente a pocos kilómetros del epicentro del caos. Adrián bajó, inhalando el aire espeso, cargado de polvo, gritos y el inconfundible olor a gas lacrimógeno. Carteles deshechos y jirones de tela ondeaban como banderas de una batalla recién librada. Sintió el viejo impulso de acaparar, de controlar la situación, de buscar a Valeria, pero esta vez lo metabolizó en una respiración profunda y consciente. Decidió caminar con ojos abiertos, no con la furia del que busca, sino con la humildad del que observa. Pronto se encontró entre un grupo de voluntarios, hombres y mujeres con miradas cansadas pero decididas, que curaban heridas, ofrecían agua y consuelo sin preguntar. Observándolos, Adrián comprendió algo fundamental. El amor de Valeria se extendía mucho más allá de la pareja. Abarcaba una causa, una comunidad. Los celos, antes un nudo apretado en su estómago, comenzaron a disolverse en un respeto silencioso por la magnitud de su propósito. Entonces, la prueba de fuego de su sombra se hizo presente. Vio a Gabriel, con su característica calma, organizando la logística, distribuyendo suministros, su figura destacando entre la confusión. El cuerpo de Adrián se erizó, una descarga eléctrica recorriendo su espina dorsal. Pero en lugar de dejar que la antigua narrativa de competencia y amenaza tomara el control, eligió acercarse. Sin una máscara agresiva, sin reproches, solo con una gratitud genuina por el trabajo que Gabriel estaba haciendo. En vez de competir, reconoció su valor en el equipo. Fue un acto de renuncia al guión antiguo, un desprendimiento que abrió otra puerta, inesperada y liberadora. La mente de Adrián, entrenada para narrar catástrofes, le susurraba escenarios apocalípticos. Pero su cuerpo, ahora más anclado, volvía a las plantas de sus pies, a la firmeza del suelo. El yo adulto priorizaba el bien de Valeria, su seguridad, su misión, por encima de su propia necesidad de control. Entre el humo y la prisa vislumbró a Valeria. Estaba entera, valiente, viva, moviéndose con una energía que lo sobrecogió. No la llamó, no buscó su atención. Solo respiró su presencia, permitiéndose sentirla sin la necesidad de poseerla. Adrián se encontró en una frontera interior. Podría enviarle un mensaje, podría imponerse, irrumpir en su espacio, pero eligió estar disponible, en silencio. Sostener sin invadir se convirtió en su nueva declaración de principios. En medio del caos, un empujón accidental, una caída. Adrián reaccionó instintivamente para proteger a una voluntaria que había tropezado cerca de él. Fue un acto noble, desinteresado, que no buscaba testigos ni reconocimiento. Gabriel, que había estado observando, lo vio y asintió. Un reconocimiento silencioso, sin palabras. La competencia entre ellos, esa sombra que había proyectado Adrián, cedía ante una causa mayor. El arquetipo del guerrero ético había prevalecido sobre el del rival inseguro. Un llamado ineludible resonó. Un grupo de voluntarios había quedado atrapado y Valeria estaba cerca de la zona. El viejo Adrián habría irrumpido. Habría tratado de rescatarla. El nuevo Adrián preguntó qué necesitaba el sistema, no su ego. Soltó la cuerda del control, confió en el protocolo y el equipo, y permaneció donde podía ser útil, ofreciendo apoyo logístico, ayudando a los heridos. La consecuencia fue inesperada. Valeria salió ilesa y entre el miedo y el alivio lo vio ayudando, sin invadir, sin buscarla. Notó un gesto nuevo en él, una calma que antes no conocía. Su presencia era limpia,
Alcanzó agua, ofreció sombra y no exigió una mirada. Su amor se había vuelto operativo y humilde. Una confesión interna le atravesó. Prefería perder una imagen de sí mismo, la del hombre fuerte y controlador, antes que deformar el amor con exigencias. Renunció al refrán de que sin mí no puedes. El arquetipo emergente era claro, del amante temeroso al aliado confiable, del niño que reclamaba al adulto que acompañaba. Al cruzar miradas no hubo reproches ni interrogatorios, solo un sencillo «estoy aquí si me necesitas», dicho con los ojos, con la postura, con la quietud de su ser. Gabriel agradeció su ayuda y Adriana sintió comprendiendo que la relación real en riesgo era consigo mismo. El fin de la persecución, la mariposa negra, el símbolo de su metamorfosis, voló entre ellos, libre, sin el encierro del frasco. Al cierre de la jornada, una calma relativa se instaló. Su cuerpo temblaba por la descarga de adrenalina, pero su alma descansaba por haber elegido lo difícil y lo correcto. Se retiró sin grandilocuencia, sin buscar una escena. Dejó un mensaje breve a los organizadores, asumiendo su responsabilidad sin una sola exigencia. Los ecos de Jung resonaban. No poseas lo que amas. Haz consciente el miedo y éste pierde la necesidad de disfrazarse de virtud. Un vislumbre de futuro se materializaba. Amar desde el fondo, no desde el borde. Construir límites que abrazan. Una promesa posible. Valeria lo alcanzó antes de que subiera al bus. Su decisión fue suave, inesperada. Necesito tiempo, Adrián, pero no distancia emocional. Algo había cambiado en la arquitectura de ese vínculo. Algo profundo y silencioso. El tiempo pactado se extendió ante ellos. 90 días de separación consciente. No era un castigo, sino una incubadora de individuación, un espacio sagrado donde cada uno se enfrentaría a su propio espejo, a su sombra, a su mapa interno. Adrián se zambulló en una rutina de terapia sostenida, un diario que se llenaba de revelaciones y la práctica constante de la respiración consciente. Cada insight se convertía en un hábito, cada comprensión en un acto concreto de respeto, primero hacia sus propios límites y luego hacia los ajenos. La reconciliación familiar fue un proceso delicado pero necesario. Conversó con Elena desde un lugar adulto, agradeciendo su amor incondicional mientras desvinculaba ese amor de la idea de la deuda o el sacrificio. Recableó en su mente la noción de que el amor es una elección libre, no una obligación. La carta al niño de la estación, aquella que había imaginado, finalmente la escribió en su corazón. Una promesa solemne de no abandonarlo de nuevo, de ser el abrazo que tanto había buscado fuera. Este ancla interna lo liberó de la búsqueda compulsiva en otros. Su higiene digital fue implacable. Eliminó patrones de vigilancia, borró recuerdos que solo servían de gasolina para viejos fuegos. Dejó de seguir redes sociales que lo gatillaban hacia la comparación o la ansiedad. Su vida se simplificó, y con ella su corazón se aclaró. La sombra, antes un monstruo oculto, comenzó a integrarse. Reconocía los celos cuando aparecían, los respiraba, los nombraba. Los usaba no como armas, sino como brújula hacia necesidades legítimas, un camino para entenderse mejor. Se escribió un mensaje a sí mismo, una declaración de compromisos afectivos. No vuelvas a negociar tu integridad por el miedo. Mientras tanto, Valeria continuaba su misión. Desde el campo, sus relatos llegaban como ráfagas de luz, testimonios de límites sanos, de un amor que no amenazaba, sino que invitaba. Su amor se había convertido en expansión compartida, un faro de propósito. Adrián reencuadró sus propios vínculos, revisando amistades que antes reforzaban el drama y eligiendo una comunidad que sostenía la responsabilidad y la ternura. Aprendió a soltar el control del resultado final. Aceptó que el amor podía regresar o no. Su dignidad ya no dependía de la respuesta de Valeria, y su paz interior había dejado de ser rehén de un futuro incierto. El día 90 llegó. Se encontraron en el lago de los sueños, el mismo lugar donde tiempo atrás habían compartido risas y promesas. El agua ahora era un espejo sereno, reflejando dos almas más completas. Mariposas revoloteaban sobre los juncos, símbolos ahora vivos y benignos de una metamorfosis que se había completado. La conversación fluyó desde el centro de sus seres, hablando de miedos en primera persona, con una honestidad desprovista de teatralidad. Se escucharon sin armar casos, sin juicios. La decisión fue compartida. Continuarían juntos, pero bajo nuevas reglas de libertad y cuidado. No hubo promesas grandilocuentes, solo prácticas concretas. Como ritual de compromiso, escribieron 2 libertades y 2 límites que honrarían, cada uno para sí mismo y para el otro.
Colgaron la pequeña llave dibujada en un lugar visible de su hogar, un recordatorio constante de que la verdadera apertura venía de las puertas propias. Adrián pidió perdón, no con la expectativa de un olvido instantáneo, sino con la humildad de quien asume su error. Agradeció sin pedir garantías, comprendiendo que la confianza se construye como un oficio, día a día, no como un milagro. El amor se había redefinido. Pasó de ser una jaula a una alianza, un peso distribuido con responsabilidad lúcida y una ternura valiente. El epílogo junguiano se manifestaba en sus vidas. El amor verdadero no cura tu infancia. Te invita a criar contigo al niño que aún tiembla. La sombra había aprendido a bailar sin pisar, a ser una parte reconocida, no un amo secreto. La virtud práctica se convirtió en su guía. Cuando surgía el impulso de controlar, volvían a la respiración. Se preguntaban qué miedo estaba intentando hablar y elegían decirlo en voz alta en lugar de disfrazarlo. Adrián se sumó a una causa propia, descubriendo que amar no absorbe, sino que inspira. Dejó de orbitar las vidas ajenas para habitar la propia con plenitud. A futuro, si había hijos, aprenderían límites sanos, rompiendo el guión de promesas que duelen. El hombre que temía perderla descubrió que lo verdaderamente insoportable era no tenerse a sí mismo. Al encontrarse, pudo verla sin poseerla. El miedo no murió, pero dejó de mandar. Y en ese pequeño pero monumental desplazamiento, el amor encontró un lugar donde respirar, libre y para siempre.